Y a continuación los comentarios de mi socio Ray Fasano con respecto a esta noticia importantísima del regreso del DACA. Mi socio Ray Fasano. Hi everybody, I'm Ray Fasano from the law offices of Human, Matteo and Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de las oficinas legales de Human, Matteo y Fasano. Las semanas recientes han sido muy importantes y muy grandes para los inmigrantes en Estados Unidos. Una noticia importantísima es en un caso legal federal que se llama DiMaia versus Sessions, en el cual la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que un delito de violencia o un crimen de violencia y la definición de ese crimen con respecto a las felonías graves es anticonstitucional. La Corte Suprema dijo que la definición de un crimen de violencia en las leyes de inmigración es anticonstitucional porque es demasiado ambigua, demasiado vaga. El principio legal de la nulidad por ambigüedad es un principio que dice que una ley tiene que dar notificación al público de qué es prohibido bajo esa ley. En otras palabras, yo tengo que saber qué conducta estoy haciendo yo ahora mismo que viola las leyes. En otras palabras, si yo no sé, si yo no he sido notificado de que lo que yo estoy haciendo es ilegal, esa ley es nula, porque es demasiado ambigua. En el caso de DiMaia, el señor DiMaia fue convicto de un delito de robo. Ahora, para que sea un delito de robo, la ley requiere que el individuo haya estado dentro de una casa, dentro de un domicilio, en el momento que se cometió el delito. En otras palabras, el individuo tiene que haber ingresado a una casa ajena con la intención de cometer un delito ahí adentro, ya sea traspasar criminalmente o robar, hacer algo criminal dentro del domicilio. Pero para que sea un delito de violencia, hay que demostrar que el individuo utilizó actos violentos o amenazó con utilizar actos violentos dentro del domicilio. Y tradicionalmente, estos delitos siempre han sido considerados en inmigración como delitos de violencia porque las leyes siempre asumieron o presumieron que se había utilizado la fuerza o la violencia cuando el individuo cometió el delito. Ahora, el juez Gorsuch, que fue nominado por el presidente Trump a la Corte Suprema, dio una decisión separada en este caso. El juez Gorsuch dijo, en su opinión, nosotros no podemos saber si el señor DiMaia cometió un acto violento o no cuando cometió este delito de robo, porque no sabemos detalles como si la puerta estaba cerrada con seguro o no, o si estaba abierta, o si el señor DiMaia tuvo que tumbar la puerta o abrir una ventana para ingresar al domicilio. Por ejemplo, si la puerta estaba abierta y él simplemente ingresó al domicilio, él no utilizó ninguna fuerza, ninguna violencia. Otra pregunta es si había alguien en la casa cuando se cometió el delito. Y si la casa estaba vacía, ¿en contra de quién fue utilizada la violencia? En contra de nadie. Entonces no podemos utilizar una brocha muy ancha y decir siempre que ese fue un delito de violencia si no sabemos cómo ingresó a la casa el señor DiMaia y no podemos demostrar si había gente o no en la casa cuando cometió la ofensa. Y no es necesaria un conocimiento académico muy grande para entender que en este caso no podemos determinar así nomás si fue un delito de violencia. Y me encanta el raciocinio del juez Gorsuch y tiene mucho sentido. Entonces, la Corte Suprema no determinó que no es un delito de violencia porque existe un loophole, como dicen en inglés, o sea, un resquicio legal, como dice o pretende decir el presidente Trump. Y el presidente Trump quiere convencer a la gente de que hay criminales violentos que pueden permanecer en Estados Unidos porque las leyes tienen un loophole. O sea, un resquicio legal. O sea, la persona ha encontrado una manera de sobrepasar la ley. Eso es un argumento ignorante. Eso es de alguien que no entiende bien las leyes. Y no estoy faltándole el respeto al presidente, pero sus comentarios hay que reconocerlo como es, son ignorantes. Y en la opinión de la mayoría de la jueza Kagan, lo que dice simplemente es que en este caso tenemos que concentrarnos en los hechos del delito. Y en este caso, específicamente, tenemos que determinar si cuando cometió la ofensa el señor DiMaia había
el uso de la fuerza o la violencia o el riesgo para otras personas cuando él utilizó la fuerza o la violencia. Y esto está basado en años y años de jurisprudencia, años y años de casos precedenciales que se han decidido en este país anteriormente. Y viene de abogados, de jueces, de gente que ha escrito artículos legales muy importantes y así. Entonces no tenemos que creerle ciegamente al presidente cuando él dice que el Congreso tiene que actuar aquí y hacer una nueva ley para cerrar este resquicio legal. Bueno, es verdad que el Congreso tiene que actuar para que las leyes sean más claras y podamos ver mucho más claramente cuándo es o cuándo no es un crimen de violencia. Esta es la gran noticia. Entonces, si usted tiene un familiar que fue deportado o convicto de un robo o algún otro delito que dijeron que fue una felonía grave porque fue un delito de violencia, y si tiene un familiar que fue deportado por un delito de violencia, llámenos lo antes posible, porque por ahora eso es una deportación ilegal. Esta es una noticia enorme. Mire, su familiar ya fue convicto del delito, ya pagó su deuda a la sociedad. Y no estamos diciendo que traigan otra vez a criminales a los Estados Unidos. Estamos hablando de la justicia y estamos hablando del debido proceso, del due process. Entonces, llámenos lo antes posible si tiene un familiar que fue convicto de un delito de violencia y tiene consecuencias en inmigración. La otra gran noticia, recientemente, un juez federal dictaminó que el DACA tiene que ser reinstaurado. Esta es una noticia enorme. Y este es el tercer juez de las Cortes Federales que ha ordenado y ha dictaminado que el presidente Trump no puede simplemente eliminar al DACA, porque eso es ilegal, y las Cortes no están satisfechas con las explicaciones del gobierno de por qué eliminaron el DACA y por qué, según ellos, el DACA es ilegal. Estos jueces no están satisfechos con los argumentos del gobierno. La gran noticia entonces es que el DACA básicamente va a ser restablecido. Sin embargo, advertencia, ojo, tenemos que esperar 90 días porque el juez John D. Bates, este juez federal de Washington, del District of Columbia, dio 90 días, o sea, 3 meses al gobierno de Trump para que el gobierno le explique a él por qué, según ellos, el DACA fue ilegal. Y si el juez no está satisfecho con los argumentos en 90 días del gobierno, el DACA regresa. Entonces, si usted tiene el DACA o tuvo el DACA o califica ahora para el DACA, ponga su calendario a 90 días desde el 24 de abril 2018 y chequee en 90 días. Vaya al sitio de web de UCIS, que es www.ucis.gov, para ver si usted puede, después de ese tiempo, reaplicar para el DACA o aplicar por primera vez para el DACA. Esto es importantísimo. Entonces, noticias muy importantes y muy buenas para los inmigrantes. El DACA, al parecer, va a regresar completamente y tenemos una decisión de la Corte Suprema diciendo que la definición tradicional de los crímenes de violencia ya no procede más. Venga lo antes posible, haga su cita ya y estamos aquí para ayudarlos. Muchísimas gracias. Thank you.